¿Sabías que cada vez que llenas el depósito podrías estar alimentando una red criminal internacional? Sin pistolas y sin ejercer violencia. Actúan con documentos falsos y empresas fantasma. Se calcula que 1 de cada 4 litros de diésel vendidos en España está ligado a actividades ilegales. Hoy, en Abogánster TV, el fraude del diésel. Aparentemente, no hay motivos para sospechar. Gasolineras con precios competitivos. Clientes repostando sin hacer preguntas. Todo parece legal. Pero tras esa fachada opera una de las tramas más sofisticadas de los últimos años. Una red internacional que cuela diésel prohibido en Europa. El diésel es de origen ruso. Un combustible vetado tras la invasión de Ucrania que no puede exportarse a la Unión Europea. Aún así, ese diésel ilegal entra sin levantar sospechas. ¿Cómo es posible? Entre marzo y abril de 2025, Marruecos, sin refinerías operativas desde 2016, exportó a España más de 120.000 toneladas de diésel. La explicación: un simple truco burocrático. Importan diésel ruso, cambian el origen en la documentación y lo revenden como marroquí. Un contrabando millonario que burla las sanciones contra Rusia. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude calcula que la evasión en hidrocarburos en España roza los 1.900 millones de euros anuales. ¿Cómo se produce este agujero fiscal? Imagina una empresa recién creada, sin empleados ni oficinas, solo un testaferro como administrador pero ninguna actividad real. Sobre el papel, todo está en regla: CIF, cuenta bancaria y una dirección postal. A continuación, procede a registrarse como operador de hidrocarburos. Según la ley española, debería demostrar experiencia, capacidad técnica y solvencia económica. Pero la Ley de Servicios de la Unión Europea lo convierte en un trámite sorprendentemente sencillo. Basta con firmar una declaración responsable asegurando que todo se cumple. La comprobación real llega después. Oficialmente esto se hace con la intención de agilizar el proceso y facilitar la actividad económica. Pero en la práctica, en pocos días cualquier sociedad, real o fantasma, puede quedar autorizada para mover miles de litros de combustible sin que nadie haya verificado si realmente puede hacerlo. ¿Y cómo puede entrar ese diésel sin pagar impuestos? Por una peculiaridad del sistema fiscal español. Los depósitos fiscales son instalaciones autorizadas por la agencia tributaria en las que los productos sujetos a impuestos especiales, como la gasolina y el tabaco, pueden almacenarse sin pagar el IVA. En estos casos, se paga el impuesto cuando el producto sale del depósito fiscal hacia un cliente final o distribuidor. Con este sistema, las grandes empresas pueden importar y almacenar sin pagar impuestos de inmediato, posponiéndolos hasta la venta de la mercancía, logrando así una ventaja financiera clave. Y es ahí, en la letra pequeña de la ley, donde comienza el fraude más descarado. Imagina una empresa fantasma que importa diésel ruso barato desde Marruecos y lo guarda en un depósito fiscal. Se lo vende a la empresa B, una gasolinera real, más barato que el precio normal, pero sumando el IVA en la factura como si todo fuese legal. La gasolinera B paga la factura con el IVA incluido, y después pide a Hacienda que se lo devuelva como permite la ley. Hacienda devuelve ese IVA creyendo que la empresa ya se lo ha pagado. Pero en realidad, esa empresa fantasma ha desaparecido con el dinero. De esta forma el Estado pierde miles de millones. En este tipo de operaciones la empresa legal no suele tener responsabilidad directa. Y la empresa fantasma ya no existe al detectarse el fraude. Así es como operan las mafias del diésel en España. Una operación limpia sobre el papel, pero ilegal en el fondo. Así, mientras tú llenas el depósito, otros vacían las arcas del Estado. Entre 2022 y 2024, se detectaron más de 40 sociedades con el mismo patrón. Sin actividad real. Sin infraestructura. Pero con millones facturados en semanas. En algunos casos, compartían dirección, teléfono o testaferros con antecedentes por fraude fiscal. En definitiva, entramados perfectamente diseñados para desaparecer antes de ser investigados. En los últimos años, las autoridades han empezado a reaccionar. Las detenciones se han intensificado.
Pero el fraude aún sigue. Julio de 2025. Operación Capibara. Detectada en Málaga apenas hace unas semanas. La trama defraudó más de 12 millones de euros entre 2022 y 2023. ¿Su historial fiscal? Ni una sola declaración de IVA. Ni un euro ingresado a Hacienda. Febrero de 2025. Operación Kiwan. Se destapa una red con 184 millones de euros defraudados. 11 detenidos. Un esquema tan pulido que usaba sociedades pantalla, ingeniería fiscal y criptomonedas para blanquear el dinero. Mayo de 2024. Operación Fuel. Se inspeccionaron más de 400 gasolineras en toda España. Todas con precios sospechosamente bajos. No era eficiencia. Era diésel más barato porque el proveedor no pensaba devolver el IVA. El mismo patrón, una y otra vez. Empresas fantasma que nacen, operan y desaparecen. Depósitos fiscales sin control real. Gasolineras legales en apariencia. Durante años, el fraude del diésel se movió sin freno, sin castigo, con absoluta impunidad. Hasta que para intentar frenar esa sangría, se aprobaron dos medidas clave. En julio de 2022 entró en vigor el registro de facturas de entrega de carburante en estaciones de servicio. Desde entonces cada gasolinera está obligada a declarar electrónicamente todas las compras de carburante a proveedores, litros, fechas, precios y puntos de entrega. Todo queda registrado. Y con ello, Hacienda puede seguir el rastro del combustible y detectar cualquier inconsistencia, precio extraño o entrega ficticia. Un año después, en abril de 2023, llegó el registro de empresas distribuidoras de extracción de fuel. Este sistema obliga a identificar a cada empresa que extrae carburante de un depósito fiscal. Cada litro que sale, queda vinculado a un responsable. Se acabó por fin el anonimato que imperaba en los depósitos fiscales. Dos medidas con un propósito común: acabar con las mafias del diésel. Pero aún hay más. Octubre de 2024. El caso hidrocarburos sacude al país. 182 millones de euros desaparecidos. Y el nombre de Víctor de Aldama, presunto comisionista vinculado al PSOE, en el centro de la tormenta. Contra las cuerdas, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó una medida inédita que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Aquellos operadores sospechosos que tengan una escasa estructura, un historial fiscal débil o sin garantías tendrán que depositar un aval del 110% del IVA antes de sacar el carburante del depósito fiscal. Nada de confiar en que pagarán después. Por primera vez, el fraude se combate desde el origen, desde el momento exacto en que el combustible intenta salir del depósito fiscal. Y por fin, si estas medidas funcionan, llenar el depósito ya no será un regalo para el crimen organizado. Si este vídeo te ha gustado, comenta, comparte y suscríbete al canal.